Almohadilla, almohadilla, escándalo turco. Kerem rompe el silencio, Hande y yo, imposible. Adiós Turquía. Hola, hola, amantes de las series turcas, bienvenidos una vez más a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí hoy, listos para sumergirnos en un mundo de drama, romance y, como ya vieron en el título, mucho escándalo. Prepárense porque hoy vamos a destapar chismes jugosos, rumores impactantes y, por supuesto, a analizar algunas de las series que han causado sensación en Turquía y en todo el mundo. En el vídeo de hoy, nos enfocaremos en un tema que sé que les encanta: los romances que se encienden y se apagan tanto en la pantalla como fuera de ella. Y no solo eso, sino que también exploraremos esas declaraciones explosivas que a veces nos dejan con la boca abierta. Obviamente el título ya les dio una pista bastante grande sobre dónde vamos a empezar. Prepárense para el drama. Antes de que nos metamos de lleno en todo el cotilleo, quiero recordarles que si les gusta este tipo de contenido, donde hablamos de series turcas, chismes de celebridades y todo lo que pasa detrás de las cámaras, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Su apoyo significa muchísimo para mí y me motiva a seguir trayéndoles lo mejor del mundo de las telenovelas turcas. Ahora sí, vamos al lío. Bien, empecemos con la bomba del momento, esa declaración que ha sacudido los cimientos del mundo del espectáculo turco. ¿Recuerdan la química innegable entre Kerem Bürsin y Hande Erçel en Senkalkam? Pues resulta que las cosas no eran tan idílicas como parecían. Los rumores de una relación tensa entre ellos han estado circulando durante un tiempo, pero ahora, según nuestras fuentes, Kerem habría dejado caer unas cuantas bombas sobre la verdadera naturaleza de su relación con Hande. Aunque no hay una confirmación oficial de la boca del actor, la información que ha estado circulando habla de incompatibilidades irreconciliables entre ambos, tanto en lo personal como en lo profesional. Al parecer, las expectativas de uno y otro eran muy diferentes, y lo que parecía una conexión mágica en pantalla, en realidad era producto de mucho esfuerzo y, según dicen, no poca tensión. Imaginen la presión de tener que fingir amor cuando, en realidad, las cosas no están fluyendo. Drama, drama, drama. La chispa que encendió Senkalkam y que enamoró al público mundial, al parecer, era una llama cuidadosamente alimentada por la necesidad de mantener la ficción viva y el rating alto. Según allegados al actor, la situación llegó a un punto de quiebre durante la última etapa de la serie. La constante presión de los fans para que su romance traspasara la pantalla, sumada a las agendas laborales cada vez más exigentes y la disparidad en sus visiones de futuro, terminó por erosionar la relación. Fuentes cercanas a Hande, por otro lado, sugieren que la actriz se sintió decepcionada por la falta de compromiso de Kerem con la relación. Mientras ella parecía apostar por un futuro juntos, él se mostraba más enfocado en su carrera y en explorar nuevas oportunidades fuera de Turquía. Y no solo eso, sino que también se rumorea que Kerem estaría considerando seriamente alejarse de Turquía, al menos por un tiempo. ¿Será que la presión mediática y el escrutinio constante han sido demasiado para él? ¿O tal vez busca nuevos horizontes profesionales lejos de la sombra de Hande? Tendremos que esperar para ver qué sucede, pero sin duda, esta es una historia que seguirá dando mucho de qué hablar. Se habla de ofertas de trabajo en Hollywood y de un posible cambio de residencia a los Estados Unidos. El actor, conocido por su ambición y su deseo de trascender fronteras, podría estar buscando un nuevo desafío en la meca del cine. La relación fallida con Hande en este contexto podría ser un catalizador para buscar un nuevo comienzo lejos de las presiones y expectativas del público turco. Ahora, hablando de romances que nacieron en el set, no podemos olvidar Erkencikus. Esta serie, protagonizada por Demet Özdemir y Can Yaman, fue un auténtico fenómeno en todo el mundo. El género es una comedia romántica, ligera y refrescante, perfecta para pasar un buen rato. Su éxito radicó en la frescura de su propuesta y en la perfecta química entre sus protagonistas. La trama gira en torno a Sanem, una joven que trabaja en la tienda de ultramarinos de su padre, pero sueña con convertirse en escritora. Un día se ve obligada a buscar trabajo en una agencia de publicidad, donde conoce a Can, el hijo rebelde del dueño. La química entre ellos es instantánea y pronto se ven envueltos en una serie de enredos amorosos. La trama, aunque sencilla, supo conectar con el público gracias a su humor, sus situaciones cotidianas y, sobre todo, la innegable atracción entre Sanem y Can. Lo que hace que esta serie sea tan especial es la química innegable entre Demet y Can. Su romance traspasó la pantalla, convirtiéndolos en una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo turco.
Aunque su relación no duró para siempre, dejaron una huella imborrable en los corazones de sus fans. La ruptura, como suele suceder en estos casos, fue muy mediática y generó un gran revuelo entre sus seguidores. Se especuló con infidelidades, celos profesionales y hasta con la injerencia de las familias de ambos actores. Además, la serie tiene una fotografía preciosa y unos paisajes espectaculares, lo que la convierte en un verdadero placer visual. Los escenarios naturales de Turquía, especialmente la costa del mar Egeo, se convirtieron en un personaje más de la serie, aportando un toque de belleza y romanticismo que cautivó al público. Un dato curioso es que Can Yaman, después del éxito de Erkencicus, se mudó a Italia y ha seguido cosechando éxitos en la televisión italiana. Su salto a la fama internacional lo consolidó como un galán de telenovelas y le abrió las puertas del mercado europeo. Otra serie que nos dejó con el corazón roto, no solo por su trama, sino también por el final de la relación de sus protagonistas, es İstanbul Helin. Esta serie, protagonizada por Özkan Deniz y Aslenber, es un drama familiar con toques de romance. La intensidad de sus escenas y la complejidad de sus personajes la convirtieron en un éxito de audiencias. La historia sigue a Süreyya, una joven huérfana que se enamora de Faruk, un hombre rico y poderoso de Bursa. Süreyya se muda a la mansión de la familia Boran, donde tendrá que enfrentarse a la hostilidad de Esma, la matriarca de la familia, que no aprueba su relación con Faruk. El choque cultural entre Süreyya, moderna e independiente, y la tradicional familia Boran, fue el eje central de la trama y generó momentos de gran tensión y emoción. Lo que hace que İstanbul Helin sea tan adictiva es la complejidad de sus personajes y las intrigas familiares. La serie explora temas como el amor, la lealtad, la tradición y la modernidad. Además, la interpretación de Aslenber como Süreyya es simplemente magistral. Logró transmitir la vulnerabilidad, la fortaleza y la determinación de su personaje de una manera conmovedora y creíble. Un dato interesante es que la serie está inspirada en una historia real, lo que le añade un toque aún más emotivo. Y por supuesto el romance entre Özkan y Al también trascendió la pantalla, aunque lamentablemente su relación no llegó a buen puerto. Se rumoreó que la diferencia de edad entre ambos y la presión familiar influyeron en la ruptura. Cambiando un poco de tercio, vamos con una serie que, si bien no tuvo un romance explosivo fuera de la pantalla, sí nos regaló una pareja con una química innegable, Kara para Aşk. Esta serie, protagonizada por Tuba Büyüküstün y Engin Akyürek, es un thriller romántico que te mantiene al borde del asiento desde el principio hasta el final. La trama combina acción, intriga y una historia de amor que surge en medio del caos. La historia comienza con la muerte repentina del padre de Ömer, un policía honesto, y la prometida de Elif, una diseñadora de joyas. Ömer descubre que su padre estaba involucrado en negocios turbios y que la muerte de su prometida no fue accidental. Juntos, Ömer y Elif se unen para descubrir la verdad detrás de estas muertes y desenmascarar a los culpables. La búsqueda de la verdad los une y poco a poco surge un romance improbable en medio de la adversidad. Lo que hace que Kara para Aşk sea tan fascinante es la combinación de suspense, acción y romance. La química entre Tuba y Engin es palpable y su relación se desarrolla de una manera muy natural y creíble. Además, la serie aborda temas como la corrupción, la ambición y la lucha por la justicia. Un dato curioso es que Tuba Büyüküstün es una de las actrices más reconocidas de Turquía y ha participado en numerosas series y películas de éxito internacional. Su elegancia, su talento y su carisma la han convertido en una de las actrices más queridas por el público. Ahora, viajemos a una serie que nos muestra el lado oscuro de las relaciones y las consecuencias de las decisiones impulsivas, Fi. Esta serie, protagonizada por Serine Sarıkaya, Mehmet Günsur y Ozan Güven, es un drama psicológico que te dejará pensando durante días. Su narrativa es oscura, inquietante y explora los límites de la obsesión y el poder. La historia gira en torno a Can Mañay, un psicólogo famoso y carismático que se obsesiona con Duru, una joven bailarina. Can hará todo lo posible para acercarse a Duru, incluso manipular a las personas que la rodean. La serie explora temas como la obsesión, el poder, la ambición y la fragilidad de la mente humana. El personaje de Can Mañay es un ejemplo de cómo el poder y la obsesión pueden corromper incluso a las personas más inteligentes y carismáticas. Lo que hace que Fi sea tan impactante es su narrativa oscura y sus personajes complejos. La serie no tiene miedo de mostrar el lado más perturbador de la naturaleza humana. Además, las interpretaciones de Serine, Mehmet y Ozan son simplemente impresionantes.
Un dato interesante es que la serie está basada en una trilogía de novelas del mismo nombre, escritas por Ezra Cohen. Y aunque no hubo un romance fuera de la pantalla entre los actores, la intensidad de sus personajes y la complejidad de sus relaciones los hicieron inolvidables. Finalmente quiero mencionar una serie que, aunque no se centra en un romance como tal, sí explora las relaciones humanas de una manera muy profunda y conmovedora, Bir Bakadr. Esta serie, protagonizada por Öykü Karayel, Fatih Arman y Funda Eryiğit, es un drama social que te invita a reflexionar sobre los prejuicios y las diferencias culturales en la sociedad turca. Su éxito radica en su honestidad y en su capacidad para generar empatía entre los espectadores. La historia sigue a un grupo de personas de diferentes orígenes y creencias que se ven obligadas a interactuar entre sí. A través de sus experiencias, la serie explora temas como la religión, la clase social, el género y la identidad. Cada personaje representa un arquetipo de la sociedad turca y a través de sus interacciones, la serie nos invita a reflexionar sobre nuestros propios prejuicios y estereotipos. Lo que hace que Bir Bakadr sea tan relevante es su capacidad para generar empatía y comprensión. La serie nos muestra que a pesar de nuestras diferencias, todos compartimos las mismas necesidades y deseos. Además, las interpretaciones de los actores son excepcionales. Un dato curioso es que la serie fue muy bien recibida por la crítica y el público, pero también generó controversia debido a su representación de ciertos grupos sociales. Aunque no haya romances floridos, la serie muestra cómo las relaciones humanas pueden superar barreras y prejuicios, ofreciendo una perspectiva optimista sobre la coexistencia. Y con esto llegamos al final de nuestro recorrido por los romances y escándalos del mundo de las series turcas. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Vimos desde el drama entre Kerem y Hande hasta los romances que florecieron y se marchitaron en la pantalla, pasando por historias que nos hicieron reflexionar sobre la complejidad de las relaciones humanas. Recuerden que todo lo que les conté sobre Kerem y Hande son rumores y especulaciones, así que tomémoslo con pinzas. Pero como dicen, cuando el río suena, agua lleva. La confirmación oficial, si es que llega, seguramente tardará en aparecer. Mientras tanto, seguiremos atentos a las redes sociales y a los medios de comunicación turcos para mantenerlos informados sobre cualquier novedad. Ahora, quiero saber su opinión, ¿cuál de estas series es su favorita? ¿Qué opinan del drama entre Kerem y Hande? ¿Creen que los romances en la pantalla pueden afectar la vida real de los actores? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos. Me interesa saber si ustedes también creen que la presión de los fans puede influir en la vida personal de los artistas y si consideran que es justo exigirles que sus vidas privadas se ajusten a las fantasías que se crean a partir de sus personajes en la pantalla. Y antes de despedirme, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos amantes de las series turcas y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Muchísimas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.